Yo no lloraba en los entierros. Esa era mi reputación. 40 años como enfermera me enseñaron que las lágrimas tienen su momento, y que ese momento rara vez llega cuando uno está de pie frente a los demás. Pero aquella noche, en la recepción del matrimonio de mi hijo Mateo, las lágrimas estaban a punto de llegar. Y no era por alegría, fue Hortensia quien me las provocó. Señora Hortensia Villalba de Rueda, 72 años, espalda recta como una regla, cabello blanco perfectamente peinado, la mujer más respetada del barrio, madrina de bautizo de al menos 20 niños en los últimos 30 años. La mujer cuya palabra en esta comunidad valía más que cualquier documento notarial. Era también la madre de Valentina, la novia de mi hijo. El salón estaba lleno. Había música, había flores amarillas y blancas en cada mesa. Había vestidos de colores que reflejaban las luces. Mateo bailaba con su nueva esposa y se le veía tan feliz que a mí me dolía el pecho de gratitud. Fue entonces cuando Hortensia se acercó. Pensé que venía a darme un abrazo protocolario, de suegra a suegra. Pensé que me diría algo sobre lo hermosa que estuvo la ceremonia, o sobre lo bien que me quedaba el vestido azul. Se inclinó hacia mi oído y me dijo: «Señora Rosa, lo que voy a decirle esta noche, se lo digo porque usted merece saber la verdad. Su hijo Mateo no es suyo». Me aparté. La miré. Ella tenía los ojos secos y la expresión de quien acaba de cumplir una obligación largamente postergada. «Buenas noches», dijo, y se alejó hacia su mesa. Yo me quedé de pie en medio del salón. La música seguía. Las copas tintineaban. Alguien lanzó confeti desde un rincón y los papelitos de colores cayeron sobre mis hombros como si fueran una broma. Mateo me miró desde la pista y me sonrió. Yo sonreí de vuelta. Así aprendí a ser enfermera, a sostener la cara cuando el cuerpo por dentro ya está cayendo. Hay cosas que una madre sabe sobre su hijo que no vienen en ningún papel. Yo sabía que Mateo dormía con el brazo derecho doblado bajo la almohada desde que tenía 3 años. Sabía que cuando mentía, parpadeaba más rápido. Sabía que su primera palabra no fue «mamá», sino «agua», y que eso me hizo reír tanto que tuve que salir al patio para que Orlando no me viera. Orlando, mi esposo, el padre de Mateo. Bueno, el hombre que yo creía que era el padre de Mateo. Esa noche, cuando llegamos al apartamento después del matrimonio, Orlando se quedó dormido enseguida. Y él siempre hacía eso. Caía como piedra y roncaba hasta el amanecer. Yo me senté en la cocina con un vaso de agua y no lo tomé. Pensé en Hortensia. ¿Por qué esa noche? ¿Por qué esperó hasta la recepción? Podría haberme dicho antes de la ceremonia. Podría haberme llamado. Podría haber buscado una manera menos cruel, pero no lo hizo. Lo dijo en el momento en que yo no podía reaccionar, no podía llorar, no podía preguntar. En el momento en que tenía que seguir sonriendo porque era el día más feliz de mi hijo. Eso no fue un acto de compasión, eso fue un cálculo. Eso fue la primera cosa que entendí esa noche. Tenía 63 años, llevaba 38 casada. Mi hijo tenía 35. Si lo que Hortensia decía era verdad, entonces alguien había guardado ese secreto durante 35 años. Me fui a la cama. No dormí. A las 4 de la madrugada me levanté. Fui al cuarto donde guardábamos los documentos y abrí la caja de cartón azul que habíamos traído de la casa anterior. Allí estaba todo. El acta de nacimiento de Mateo. Madre, Rosa Elena Cifuentes de Mora. Padre, Orlando Mora Suárez. Fecha, 14 de marzo. Hospital de la Misericordia. Yo había estado en ese hospital, había parido en ese hospital. Recordaba el dolor, recordaba la enfermera que me sostuvo la mano porque Orlando llegó tarde. Recordaba el llanto de un bebé que me pusieron sobre el pecho y que olía a algo que no sé describir todavía. ¿Cómo se le dice a ese recuerdo que es mentira? No se le dice. No puede serlo. Y sin embargo, Hortensia Villalba no era una mujer que hablara sin fundamento. En 40 años de verla en este barrio, nunca la había escuchado inventar una historia. Era severa, sí, era difícil, sí, pero mentirosa, no. Eso era lo que me quitaba el sueño. Pasé 3 días en silencio. Orlando no notó nada. Orlando nunca notaba nada. Eso tampoco era nuevo. Él era un buen hombre en la manera en que algunos hombres son buenos. No golpeaba, no bebía en exceso, trabajaba, pagaba las cuentas. Pero había una distancia en él que yo había aprendido a respetar. Una distancia que al principio confundí con timidez, luego con carácter, y que más tarde, con los años, empecé a sospechar que era otra cosa. Nunca quise saber qué cosa. Así fue el nuestro, un matrimonio de silencios acordados. En esos 3 días fui a visitar a Mateo con una excusa que no recuerdo. Vi su cara, busqué en sus rasgos algo que pudiera decirme algo. Los ojos de él eran oscuros como los míos. La nariz era diferente a la mía y diferente a la de Orlando. El gesto cuando reía,
Esa arruga pequeña junto a la boca izquierda era idéntica a la de mi madre. Pero el parecido físico no prueba nada. Yo lo sé. Soy enfermera. Lo que sí me quedó de esa visita fue otra cosa. Valentina me miraba de un modo extraño. No era la mirada de una recién casada que observa a su suegra con curiosidad normal. Era algo más sostenido, más cuidadoso, como quien espera a ver qué sabe uno. Eso también lo anoté en algún lugar dentro de mí. El domingo siguiente, en la misa de las 10, me senté 2 filas detrás de Hortensia. Ella no se dio vuelta. Cuando terminó la misa, la esperé en el atrio. «Señora Hortensia», dije. Ella se detuvo, saludó a 2 personas que pasaban, esperó a que se alejaran. Luego me miró con esa calma suya que siempre me había parecido elegante y que ahora me parecía algo distinto. «Yo sabía que vendría», dijo. «¿Qué sabe usted?» «Más de lo que quisiera saber», respondió, «y menos de lo que usted necesita». «Eso no me sirve». Ella abrió el bolso, sacó un papel doblado en 4, me lo extendió sin drama, como si me estuviera devolviendo algo que yo había olvidado. «Esto lo encontré entre las cosas de mi hermana cuando murió, hace 2 meses. Su hermana, Lucinda Villalba. Yo la había conocido apenas. Vivía en otra ciudad. Había muerto de un paro cardíaco, según dijo Hortensia en el novenario. Abrí el papel. Era una carta manuscrita, letra pequeña y apretada. Solo alcancé a leer las primeras 2 líneas antes de que el mundo se me acomodara de otra manera. Lo que hice en ese hospital no fue por maldad. Me fue porque el bebé de Rosa no sobrevivió y yo no tuve el valor de decírselo. Guardé el papel. Miré a Hortensia. Ella ya estaba caminando hacia la salida. Sola en el atrio vacío, sostuve ese papel con las 2 manos. Afuera, los pájaros cantaban como si fuera un día cualquiera. Esa noche no puse el papel sobre la mesa. Lo guardé dentro del libro de oraciones que tenía en el cajón de mi mesita de noche. El mismo libro que mi madre me regaló cuando me gradué de enfermería. El mismo que había cargado en 3 mudanzas y que Orlando nunca había abierto, porque Orlando no era hombre de libros ni de oraciones. Era el lugar más seguro que tenía. Me acosté. Escuché los ronquidos de Orlando. Conté los segundos entre uno y otro como si ese ritmo pudiera ordenar algo dentro de mí. No pudo. A la mañana siguiente me levanté temprano. Oré, preparé el desayuno, esperé a que Orlando saliera, y cuando escuché el portazo que él siempre daba sin darse cuenta, saqué el papel. Lo leí completo por primera vez. La carta de Lucinda Villalba tenía 3 páginas. No estaba fechada, estaba dirigida a nadie. Era el tipo de carta que uno escribe para descargarse, no para enviar, y sin embargo, alguien la había guardado durante décadas entre papeles personales. Decía esto, que ella, Lucinda, había trabajado en el Hospital de la Misericordia en los años en que Mateo nació. No como enfermera, como auxiliar administrativa, en el área de maternidad. Su trabajo era registrar los ingresos, las altas, los traslados de bebés entre salas. Que aquella noche había 2 mujeres en trabajo de parto en habitaciones contiguas. Una era yo. La otra era una mujer joven que Lucinda describía como de familia conocida, sin dar nombre. Que el bebé de esa mujer joven nació primero, sano, con buen peso. Que el mío nació después, y que el mío no respiró. Lucinda escribía que el médico de turno era un hombre al que ella describía solo como el doctor R, y que ese hombre tomó una decisión que ella presenció y que nunca reportó. Trasladó al bebé vivo de la otra mujer a mi habitación y registró al bebé que no sobrevivió como hijo de esa otra madre. La otra madre, según la carta, fue dada de alta al día siguiente, sin bebé, con un diagnóstico de parto sin supervivencia del recién nacido. Lucinda escribía que esa mujer nunca supo que su hijo estaba vivo, que se fue del hospital creyendo que había perdido a su bebé. Y yo me fui del hospital creyendo que el bebé que cargaba en brazos era mío. Me senté en la silla de la cocina durante mucho tiempo. El café se enfrió. Afuera pasó un camión, luego una moto, luego nada. Pensé en esa mujer joven. Pensé en ella saliendo del hospital con los brazos vacíos. Pensé en qué habría hecho con ese dolor. Si lo habría enterrado o si lo habría cargado todos estos años como una piedra cocida por dentro. Pensé en Mateo que no sabía nada. En Mateo que en este momento estaría desayunando con Valentina en el apartamento que habían arreglado juntos, sin saber que su historia te empezaba mucho antes de lo que cualquiera le había contado. Y entonces pensé algo que me heló. Valentina era la hija de Hortensia Villalba. Hortensia Villalba era la hermana de Lucinda. Lucinda había escrito esa carta. ¿Hortensia sabía quién era la otra madre? ¿Sabía quién era el bebé? ¿Había algo en esa boda que no era coincidencia? Llamé a mi amiga Cecilia esa tarde. Cecilia era la única persona en el mundo a quien yo le contaba las cosas. No todo, pero sí las cosas que no podían quedarse solas dentro de uno. Nos conocíamos desde los 20 años, desde la época en que las 2 éramos nuevas en el hospital
y teníamos miedo de equivocarnos con los medicamentos. Le dije que necesitaba verla. ¿Es grave?, preguntó. No lo sé todavía, respondí. Pero no puedo pensarlo sola. Nos encontramos en el café de siempre, el que queda cerca del parque, el que tiene las mesas afuera bajo un techo de zinc. Pedimos 2 tintos y Cecilia me miró con esa cara suya de quien ya sabe que lo que viene no va a ser sencillo. Le conté todo, la noche de la boda y las palabras de Hortensia, el papel, la carta de Lucinda. Cecilia escuchó sin interrumpir. Eso era lo que más quería yo de ella, que escuchaba de verdad. Cuando terminé, ella tomó su tinto, lo sostuvo con las 2 manos y dijo: «Rosa, ¿tú sabes lo que esto significa si es verdad?» «Sí». «¿Que Mateo tiene una madre biológica que está viva en algún lugar?» «Sí». «¿Y que esa madre perdió a su hijo sin saberlo?» «Sí». Silencio. «¿Y el doctor R?», preguntó Cecilia. «No sé quién es. La carta no da el nombre completo». «¿Siguen los registros del hospital de esa época?» Eso no lo había pensado. Era enfermera. Había trabajado en hospitales toda mi vida. Sabía cómo funcionaban los archivos, los traslados de documentación, los plazos de conservación de historias clínicas. «Depende», dije. «Si el hospital sigue abierto, pueden tener los registros de hace 35 años. En algunos casos los digitalizaron, en otros todavía están en papel en una bodega». «¿Conoces a alguien allá?», pensé. El Hospital de la Misericordia había cambiado de nombre 2 veces desde entonces. Pero yo había trabajado allí los primeros 5 años de mi carrera. Había personas que seguían en el sistema de salud, que habían pasado por ese hospital, que conocían a alguien que conocía a alguien. «Puede ser», dije. Cecilia puso la mano sobre la mía. «Rosa, antes de buscar, ¿estás segura de que quieres saber?». Era la pregunta correcta. La pregunta que yo le hubiera hecho a cualquier paciente que estuviera a punto de hacerse un examen cuyo resultado podía cambiarlo todo. Estuve en silencio un momento. «Tengo 63 años», dije. «He pasado la mitad de mi vida cuidando a otros sin hacerme esa pregunta. Ya no tengo tiempo de no querer saber». Cecilia asintió, y en ese momento, en esa mesa con olor a café y zinc mojado por la llovizna de la tarde, tomé la decisión. Había una cosa que necesitaba hacer antes de ir al hospital. Necesitaba hablar con Hortensia de nuevo, no en un atrio, no de pie, no entre saludos y miradas de otros. Necesitaba sentarme frente a ella y hacerle las preguntas que no había podido hacer ese domingo. La llamé. Contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando. «Señora Hortensia, necesito que me cuente todo lo que sabe». Pausa breve. «Venga mañana a las 3», dijo. «Yo estaré aquí». La casa de Hortensia olía a cera para pisos y a algo dulce que no identifiqué al principio. Luego vi las flores de azahar secas colgadas en la entrada y lo entendí. Era una casa ordenada con la precisión de quien ha vivido sola mucho tiempo y ha convertido el orden en compañía. Me hizo pasar a la sala. Había 2 tazas de agua de panela sobre la mesa, como si ya supiera que yo vendría preparada para una conversación larga. Me senté. Ella se sentó frente a mí. «Usted leyó la carta», dijo. No era pregunta. «Sí». «¿Qué quiere saber?» Todo lo que su hermana le contó antes de morir. Hortensia entrelazó los dedos sobre la mesa. Tenía las manos de una mujer que había trabajado toda su vida, manos que no pedían disculpas. «Lucinda me contó esto hace 8 años», dijo, «cuando le diagnosticaron el problema del corazón y creyó que iba a morir entonces. No murió entonces, pero guardó el secreto hasta el final, excepto conmigo». «¿Por qué usted?» «Porque yo era su hermana mayor, porque siempre le confió las cosas que no podía cargar sola». «¿Y usted guardó ese secreto 8 años?» Un músculo se movió en la mandíbula de Hortensia. «Apenas. Guardé ese secreto porque no sabía qué hacer con él, porque la otra parte de esa historia me afectaba a mí directamente». Se levantó, fue al aparador, trajo una fotografía pequeña, de esas que parecen tomadas en estudio, con fondo claro y borde blanco. La puso sobre la mesa, frente a mí. Era una mujer joven, tal vez 20 años, pelo oscuro, ojos grandes, una sonrisa que parecía costosa, como si sonreír le exigiera algo. «¿La conoce?», preguntó Hortensia. La miré bien. «No», dije. «Esta era Carmenza, mi prima hermana, la hija de mi tío Gilberto, que en paz descanse». Esperé. «Carmenza estuvo en ese hospital la misma noche que usted». Hortensia habló despacio midiendo cada palabra. «Entró embarazada. Salió sin bebé. Le dijeron que el niño había nacido muerto. El aire en la sala se volvió más pesado». «¿Carmenza sigue viva?», pregunté. «Murió hace 12 años. Cáncer». Pausa. «Nunca tuvo más hijos. Nunca se casó. Vivió sola toda su vida con ese dolor.
Sentí algo que no era exactamente culpa, pero que se le parecía, como si yo hubiera ocupado un lugar que no era mío sin saberlo, como si mi felicidad con Mateo hubiera sido construida sobre la pena de otra mujer. ¿Carmenza sabía que usted sospechaba algo?, pregunté. No, yo no supe nada hasta que Lucinda me contó, y para cuando lo supe, Carmenza ya había muerto. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué esperó hasta la boda? Hortensia me miró directamente. Porque cuando Valentina me dijo que iba a casarse con el hijo de Rosa Cifuentes, yo sentí que el mundo me estaba cobrando algo. Su voz era tranquila, pero debajo había algo viejo y herido. Estuve meses pensando si decirle o no, si tenía el derecho, si era mi lugar. ¿Y qué decidió? Que si yo me moría con ese secreto, sería cómplice de todo, y ya estoy muy vieja para cargar eso. El agua de panela se había enfriado. Ninguna de las dos la habíamos tocado. ¿Sabe quién era el doctor R?, pregunté. Sé un apellido, dijo. Lucinda me lo dijo. Rondón, el doctor Rondón. Pero no sé si sigue en ejercicio ni si sigue vivo. Anoté el nombre en mi mente. Señora Hortensia, una última pregunta. Ella esperó. ¿Valentina sabe todo esto? La pausa fue apenas un segundo. Pero yo soy enfermera. Entrené 30 años para leer los silencios de la gente. ¿No?, dijo Hortensia, pero la pausa me dijo otra cosa. Salí de esa casa con más preguntas que respuestas. Caminé 2 cuadras y me detuve bajo un árbol de mango que daba sombra a la acera. Saqué el teléfono. Busqué en internet. Doctor Rondón, Médico Hospital Misericordia. Los primeros resultados no decían nada útil, pero en el cuarto resultado apareció algo. Una nota de una revista médica regional de hacía 15 años. Un reconocimiento a médicos jubilados de la región. Una foto grupal borrosa. Y en el pie de foto, entre otros nombres, Dr. Efraín Rondón Castillo, especialista en obstetricia, 30 años de servicio. Amplié la foto. Un hombre mayor, sonrisa formal, la clase de cara que no dice nada. Busqué el nombre completo. Encontré una dirección de consultorio. El consultorio estaba en un edificio médico a 20 minutos de donde yo vivía. Y lo había tenido cerca toda la vida sin saberlo. Guardé el teléfono. Seguí caminando. El cielo estaba comenzando a ponerse anaranjado con el atardecer, y en algún momento, sin que yo lo planeara, me encontré frente a la iglesia donde Mateo se había casado 4 días antes. Las flores ya no estaban. La puerta estaba cerrada. Pensé en Carmenza, en esa mujer que yo no conocí, que vivió y murió sin saber que su hijo estaba vivo, que pasó 12 años siendo prima de la suegra de su propio hijo sin que ninguna de las dos lo supiera. Pensé en lo que le iba a decir a Mateo. Todavía no sabía cómo, pero sabía que tenía que ir primero al hospital, que necesitaba los registros, que una carta escrita por una mujer muerta no era suficiente, que si iba a romperle la vida a mi hijo, necesitaba algo más que palabras en papel amarillento. Y saqué el teléfono de nuevo, llamé a Cecilia. Necesito que me ayudes a conseguir acceso a los archivos del Hospital de la Misericordia, dije cuando contestó. Los de hace 35 años. ¿Cuándo? Lo antes posible. Dame 2 días, dijo. Conozco a alguien en el área de documentación clínica. Gracias. Rosa. ¿Qué? ¿Cómo estás? Miré la puerta cerrada de la iglesia. Estoy en pie, dije. Era lo más honesto que podía decir. Corté la llamada. Y fue en ese momento, mientras guardaba el teléfono, que escuché una voz detrás de mí. Una voz que conocía muy bien. Era Mateo. «Mamá, ¿qué haces aquí sola?» Me volteé despacio. Él estaba a 3 metros, con una bolsa del supermercado en la mano y esa sonrisa suya que hacía la arruga pequeña junto a la boca izquierda, igual que mi madre, igual que Carmenza. «Nada, hijo», dije. Pasaba por aquí y me detuve a pensar un momento. Él se acercó. Me dio un beso en la mejilla. «Valentina me mandó a comprar», dijo. «¿Te cuido yo o te cuida ella, quién sabe?» Rió. «¿Vas para la casa? Te llevo». «No, gracias. Voy a caminar un poco más». Me miró un segundo con esa atención que él tenía y que yo siempre atribuí a que lo había criado así, a mirar a las personas de verdad. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dije. «Estoy bien». Sonreí. Él sonrió de vuelta, y mientras lo veía alejarse por la acera con su bolsa del supermercado, pensé que si existía un Dios y ese Dios tenía algo de misericordia, me iba a dar el tiempo suficiente para encontrar la manera de decirle esto sin destruirlo. Pero también pensé otra cosa. Pensé que alguien más en esta historia sabía cosas que no me había dicho todavía. Y que ese alguien podía ser la persona que menos me esperaba. Cecilia cumplió su palabra en 1 día y medio. Me llamó el martes por la mañana y me dijo que su contacto en documentación clínica se llamaba Patricia, que llevaba 22 años en el sistema de archivos del hospital y que podía recibirme el miércoles a las 2 de la tarde.
no en su oficina oficial, en la cafetería del primer piso. ¿Por qué en la cafetería?, pregunté. Porque lo que vas a pedirle no es exactamente un trámite regular, dijo Cecilia. Los registros de hace 35 años existen, pero acceder a ellos sin una solicitud formal o una orden judicial requiere discreción. Entendí. En el mundo de los hospitales, la discreción siempre había costado algo, no necesariamente dinero. A veces costaba confianza, a veces costaba un favor, a veces costaba la vergüenza de pedir. Iré, dije. El Hospital de la Misericordia había cambiado tanto que casi no lo reconocí. El edificio original seguía en pie, pero lo habían rodeado de construcciones nuevas que lo hacían ver pequeño, como un abuelo rodeado de nietos ruidosos. Las paredes que yo recordaba de un blanco desgastado, ahora eran de un gris institucional. Los jardines del frente habían desaparecido bajo un parqueadero. Entré por la puerta principal y el olor me golpeó antes que cualquier otra cosa. El olor de los hospitales no cambia. No importa cuántos años pasen, cuántas remodelaciones hagan, cuánto desinfectante usen. Hay algo debajo que permanece, algo que mezcla el miedo y la esperanza en proporciones iguales. Yo había pasado 30 años dentro de ese olor, y sin embargo, ese día me hizo algo raro al estómago. Patricia me esperaba en una mesa del fondo de la cafetería. Era una mujer de unos 45 años, pelo recogido, lentes pequeños, una expresión que no era amable ni hostil, sino simplemente precisa. La expresión de alguien que maneja información todo el día y ha aprendido a no dejarse afectar por ella. Nos saludamos, pedimos 2 aguas. Cecilia me explicó lo básico, dijo Patricia sin rodeos. Usted quiere registros de maternidad, fecha aproximada de hace 35 años. Sí, el 14 de marzo. 2 partos en habitaciones contiguas. Uno de los bebés no sobrevivió según el registro oficial. Patricia me miró por encima de los lentes. ¿Qué busca exactamente? El nombre del médico de turno esa noche y el nombre de la otra paciente. Silencio breve. Los registros de esa época están digitalizados parcialmente, dijo. Lo que no se digitalizó está en el archivo físico del sótano. Para esa fecha específica, probablemente sea papel. ¿Puede acceder? Puedo intentarlo. Hizo una pausa. ¿Usted entiende que esto no puede salir como una solicitud formal? Entiendo. Y entiende que lo que hago yo es buscar. Lo que usted hace con lo que encuentre es asunto suyo. Entiendo. Ella asintió una vez. Tomó su agua. Se levantó. Venga pasado mañana. A la misma hora. En el mismo lugar. Se fue sin decir más. Yo me quedé sentada unos minutos en esa cafetería, escuchando el sonido de bandejas y voces y pasos apresurados, pensando que 35 años atrás yo había entrado a este edificio con dolores de parto y había salido creyendo que era madre, y que esa creencia era la cosa más verdadera que había tenido en mi vida. Esos 2 días los pasé haciendo lo que sé hacer cuando algo me desborda: trabajar. Ya estaba jubilada, pero una vecina anciana del 4º piso, doña Amparo, me pedía cada semana que le midiera la presión y le revisara los medicamentos. Fui a verla el miércoles. Le ajusté la dosis del diurético que el médico le había recetado y que ella tomaba mal porque confundía las pastillas azules con las blancas. Mientras le enrollaba el tensiómetro en el brazo, ella me preguntó si yo estaba bien. «Tiene la cara de cuando uno está cargando algo», dijo. Tenía 81 años y esa clase de percepción que viene con la edad, cuando ya no queda energía para fingir que uno no ve. «Estoy cargando algo», admití. «¿Lo puedes soltar?» «Todavía no». Ella asintió como si eso fuera suficiente respuesta. «Entonces cárguelo bien», dijo. «Con las 2 manos. Ahí, Ponta, no lo arrastre». Guardé el tensiómetro en el estuche. Pensé que doña Amparo tenía razón. Pensé también en Orlando. En algún momento iba a tener que hablar con él. No podía seguir durmiendo en la misma cama que ese hombre sin decirle lo que sabía. Pero necesitaba primero tener algo concreto. Algo que no pudiera negarse con un «eso es el delirio de una vieja muerta». Orlando era capaz de eso, de reducir las cosas al origen de quien las decía, no a lo que decían. El viernes Patricia llegó a la cafetería con una carpeta delgada. La puso sobre la mesa. No la abrió todavía. «Encontré el registro de esa noche», dijo en voz baja. 2 ingresos en maternidad, habitaciones 4 y 5. Ambas parturientas, ambos partos en la misma guardia. El corazón me dio un golpe lento. El médico de turno era el doctor Efraín Rondón Castillo. Continuó. Especialista en obstetricia. Llevaba 6 años en el hospital para esa fecha. El nombre que yo ya conocía. Confirmado. El bebé registrado en la habitación 4. Siguió Patricia. Fue dado de alta con su madre al día siguiente, sin observaciones. ¿Ese era mi cuarto? Ese era el cuarto a su nombre, sí. ¿Y la habitación 5? Patricia abrió la carpeta apenas lo suficiente para leer. La paciente de la habitación 5 fue dada de alta con diagnóstico de parto con muerte neonatal, sin más observaciones.
Pausa. Pero hay algo irregular en ese registro. ¿Qué? El número de historia clínica del bebé de la habitación 5 aparece en el sistema como cerrado por defunción, pero cuando busqué el acta de defunción correspondiente, no existe. No hay acta, solo el registro interno del hospital que dice que el bebé no sobrevivió. Me quedé quieta. ¿Eso es posible?, pregunté aunque yo sabía la respuesta. En ese tiempo, en ese hospital, con ese médico de turno. Patricia cerró la carpeta. Había cosas que se hacían sin dejar rastro completo. No era raro, era una época diferente. ¿El nombre de la paciente de la habitación 5? Patricia dudó un segundo. Eso sí me costó más encontrarlo. El registro está incompleto, solo aparece el primer apellido. ¿Cuál? Me miró. Villalba, dijo. El apellido cayó sobre la mesa como algo que siempre estuvo ahí esperando a ser dicho. Villalba, Carmenza Villalba, la prima de Hortensia, la mujer de la fotografía, la que salió del hospital sin su bebé y murió 12 años atrás creyendo que lo había perdido. Todo lo que la carta de Lucinda decía era verdad. Salí del hospital con la confirmación que necesitaba, pero sin el papel físico. Patricia no podía dármelo. Me lo había explicado antes de cerrar la carpeta. Ella había visto los registros, me había contado lo que decían, pero no podía entregarme copias sin una solicitud formal que dejara rastro de que ella había accedido. Era suficiente por ahora. Tenía un nombre, tenía una fecha, tenía un médico, el doctor Efraín Rondón Castillo. Esa tarde busqué más información sobre él. El consultorio que había encontrado en Internet ya no aparecía activo, pero encontré su nombre en el directorio del Colegio Médico Regional. Aparecía como miembro retirado. Dirección de correspondencia, una urbanización al norte de la ciudad. Era un hombre vivo, un hombre de 70 y tantos años que había hecho algo 35 años atrás y que después había seguido su vida, que había recibido reconocimientos, que se había jubilado con honores según la nota de la revista médica, que probablemente dormía sin sobresaltos. Sentí algo que tardé en identificar porque no era una emoción que yo frecuentara. Era rabia, no la rabia ruidosa que grita y rompe cosas, la rabia quieta, la que se instala en el centro del pecho y calienta desde adentro. Esa noche Orlando llegó más tarde de lo habitual. Cenamos en silencio, que era nuestra normalidad. Pero esa noche el silencio me pesó diferente. Lo miré mientras comía. Pensé, ¿tú sabías? Era una pregunta que yo había evitado hacerme porque tenía miedo de la respuesta. Orlando había llegado tarde al hospital la noche del parto. Eso yo lo recordaba. La enfermera me había sostenido la mano porque él no estaba. ¿Qué tan tarde había llegado? ¿Había llegado antes o después de que el doctor Rondón tomara su decisión? ¿Era posible que alguien le hubiera dicho algo a él que a mí nunca me dijeron? No podía preguntárselo todavía. No sin más información. Orlando era un hombre que se cerraba cuando se sentía acorralado. Y si yo llegaba con acusaciones sin pruebas, él negaría todo, y yo perdería la única ventaja que tenía, que él no sabía que yo sabía. ¿Cómo te fue hoy?, le pregunté. Él levantó la vista del plato sorprendido. Yo no solía preguntar eso en la cena. Bien, dijo. Normal. ¿Por qué? Por nada, dije. Curiosidad. Me miró un segundo más de lo usual. Luego volvió al plato. Pero algo en ese segundo me dijo que Orlando también estaba cargando algo. Llevábamos 38 años casados. Yo conocía sus silencios como conocía mi propia respiración. Y ese silencio no era el de siempre. Al día siguiente llamé a Mateo, no para contarle nada, solo para escuchar su voz. Contestó alegre, con ese ruido de fondo de apartamento nuevo y pareja reciente. Me preguntó si quería ir a almorzar el domingo. Le dije que sí. Cuando colgué me quedé con el teléfono en la mano. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. El domingo fui al almuerzo. Valentina había cocinado. Sancocho, arroz, tajadas. La mesa puesta con cuidado. Ese cuidado de recién casada que todavía quiere impresionar. Yo la observé durante el almuerzo. Valentina era una mujer inteligente. Eso siempre lo había visto. Abogada, trabajaba en una firma pequeña pero con buen nombre. Hablaba poco y escuchaba mucho, que es la combinación más peligrosa que existe en una persona. En un momento, mientras Mateo estaba en la cocina sirviendo más jugo, Valentina y yo nos quedamos solas en la mesa. Ella me miró. Señora Rosa, dijo en voz baja, quiero que sepa que yo no sabía nada antes de la boda. Me detuve. ¿Qué quiere decir con eso? Mi mamá me contó después, la semana siguiente a la boda. Sus manos estaban quietas sobre la mesa, abiertas, como quien muestra que no lleva nada escondido. Yo no lo sabía cuando me casé con Mateo. Se lo juro. La miré fijamente. ¿Y ahora que lo sabe? ¿Ahora que lo sé? Dijo.
Pienso que Mateo tiene derecho a saber también. Pausa. Y pienso que usted ya lo está buscando, agregó, porque usted es el tipo de mujer que no se queda quieta. No supe si era un elogio o una advertencia. Antes de que yo pudiera responder, Mateo volvió de la cocina con el jugo, y la conversación se cerró con su entrada, limpia y sin rastro, como si nunca hubiera ocurrido. Pero había ocurrido, y yo me fui de ese almuerzo con algo nuevo que no esperaba, la certeza de que Valentina estaba de mi lado, o al menos de que no estaba en mi contra. Esa noche, revisando el teléfono antes de dormir, encontré un mensaje, un número que no tenía guardado. El mensaje decía solamente: «Señora Rosa, soy Efraín Rondón. Sé que me está buscando. Le pido que no lo haga por las malas. Hablemos». Leí el mensaje 3 veces. Guardé el teléfono debajo de la almohada, y por primera vez en 2 semanas sentí algo parecido al miedo. No por mí, sino porque si ese hombre ya sabía que yo lo estaba buscando, significaba que alguien se lo había dicho. Y las únicas personas que sabían lo que yo estaba haciendo eran Cecilia, Patricia, Hortensia y Valentina. No respondí el mensaje esa noche. Lo dejé ahí, sin abrir de nuevo, como se deja una puerta cerrada cuando uno no sabe qué hay al otro lado y necesita tiempo para decidir si quiere saberlo. Me levanté temprano, preparé el café, me senté en la cocina con la taza caliente entre las manos y pensé en las 4 personas que sabían lo que yo estaba haciendo. Cecilia llevaba 40 años siendo mi amiga. Descartada. Patricia no me conocía. No tenía razón para protegerme ni para traicionarme. Pero tampoco tenía razón para avisarle a Rondón, a menos que tuviera una razón que yo no conocía. Hortensia había sido quien me puso en este camino. Si hubiera querido proteger a Rondón, no me habría dado la carta de Lucinda. Quedaba Valentina. Y Valentina, que me había dicho en la mesa que su madre le contó todo después de la boda. Valentina, que era abogada y que pensaba con la precisión de quien maneja información delicada todos los días. Valentina, que tal vez había calculado que si Rondón sabía que yo lo buscaba, él vendría a mí antes de que yo llegara a él. No era traición, era estrategia. Y si era estrategia, significaba que Valentina quería que ese hombre hablara. Tomé el teléfono, respondí el mensaje con una sola línea. «Dígame cuándo y dónde». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Mañana, martes, 11 de la mañana, cafetería del Centro Médico Los Andes. Vendré solo». Guardé el teléfono. Fui al cuarto. Saqué el libro de oraciones. Saqué la carta de Lucinda. La leí una vez más, despacio, como si cada palabra fuera un escalón y yo necesitara estar segura de dónde pisaba antes de subir. Llamé a Cecilia. Le conté del mensaje. Silencio al otro lado. «Rosa», dijo finalmente. «¿Vas a ir?» «Sí». «¿Sola?» «Sí». «Eso no me parece bien». «Cecilia, soy enfermera retirada, no una niña. He manejado pacientes en crisis, familiares fuera de control, médicos prepotentes. Puedo sentarme frente a un hombre viejo en una cafetería pública». «No te estoy diciendo que no puedas. Te estoy diciendo que no deberías estar sola en ese momento». Pensé. «Puedes venir y sentarte en otra mesa», dije, sin acercarte, solo para que yo sepa que hay alguien. Pausa breve. «De acuerdo», dijo, «pero me cuentas todo después». «Todo», prometí. El Centro Médico Los Andes era un edificio nuevo, de vidrio y acero, en una zona de la ciudad que había cambiado mucho en los últimos 10 años. La cafetería quedaba en el primer piso, con ventanas grandes que daban a la calle, mesas de madera clara, luz natural, el tipo de lugar diseñado para parecer tranquilo. Llegué 10 minutos antes. Cecilia ya estaba adentro, en una mesa del lado opuesto, con un libro abierto que probablemente no estaba leyendo. Me senté en la mesa que había elegido, de frente a la entrada, de espaldas a la pared, lo mismo que hacía siempre en lugares desconocidos, desde que era joven, sin saber exactamente por qué. El doctor Efraín Rondón Castillo llegó puntual. Era un hombre alto, que había sido más alto en su juventud y que el tiempo había encogido apenas un poco. Pelo completamente blanco, bien peinado, traje gris. La postura de alguien que aprendió a entrar a los cuartos con autoridad y que ese hábito no se le había ido, aunque ya no tuviera cuartos a los que entrar. Me vio. Caminó hacia la mesa sin dudar. Se sentó frente a mí, me miró a los ojos. Yo lo miré de vuelta. Ninguno de los dos habló por un momento. Fue él quien empezó. «Usted es Rosa Cifuentes», dijo. «Sí. Yo la atendí hace 35 años». «Lo sé». «¿Qué sabe exactamente?» Puse las manos sobre la mesa. Tranquilas, sin el papel, sin el teléfono, sin nada entre nosotros excepto el aire. «Sé lo que hizo esa noche», dije. «Sé que mi bebé no sobrevivió y que usted me entregó el bebé de otra mujer sin decírselo a ninguna de las dos. Sé el nombre de la otra madre
y sé que hay un registro en ese hospital que tiene irregularidades que cualquier investigación médica podría encontrar. Él no parpadeó. ¿Cómo llegó a eso? Eso no es importante. Silencio. El mesero se acercó. Pedimos 2 cafés sin consultarnos, como si los dos necesitáramos algo en las manos. Quiero que entienda el contexto, dijo Rondón cuando el mesero se fue. No vine a entender contextos, dije. Vine a escuchar lo que usted tiene que decir. Después decido qué hago. Algo en su cara se acomodó de otra manera. No era arrepentimiento. Era algo más parecido al cansancio de quien ha cargado algo mucho tiempo y ya no tiene fuerzas para seguir sosteniéndolo de pie. Su bebé nació con el cordón enredado, dijo. Hicimos todo lo posible. Fueron 4 minutos sin oxígeno. No hubo nada que hacer. Lo escuché sin moverme. La otra paciente era una muchacha joven, familia de apellido conocido en esa época. El bebé nació bien, sano, sin complicaciones. Pausa. Yo tomé una decisión que no debí tomar. Lo sé. Lo he sabido desde esa noche. ¿Por qué lo hizo? Él tomó el café. Lo sostuvo un momento. Porque usted llevaba 3 años buscando ese embarazo. Tenía en la historia clínica 2 pérdidas anteriores, y cuando vi su cara antes de que entrara a sala de partos, pensé... Se detuvo. Pensé que si le decía que el bebé no había sobrevivido, algo en usted se iba a romper sin remedio. Lo miré fijamente. ¿Eso no era su decisión? Dije. No, no lo era. Usted no tenía ningún derecho. No lo tenía. Le quitó a esa mujer su hijo. Le quitó 35 años de conocerlo. Le quitó morir sabiendo que él existía. La voz me salió más tranquila de lo que sentía por dentro. Esa era mi formación. Esa era la distancia entrenada de 30 años frente a cosas que duelen. Carmenza Villalba murió hace 12 años, continuó Rondón, y notar que él sabía el nombre me hizo apretar los dientes. Yo lo supe cuando murió. Fui al entierro, desde lejos, sin que nadie me viera. ¿Y eso le sirvió de algo a ella? No respondió. ¿Y a mi hijo? Seguí. ¿Alguien le va a devolver su historia? ¿Su origen? ¿El derecho de haber sabido desde siempre quién era? No, dijo en voz baja. Nadie puede devolverle eso. El café estaba frente a los dos sin que ninguno lo tocara de nuevo. ¿Por qué me contactó? Pregunté. ¿Qué quería de esta reunión? Él puso las manos sobre la mesa. Las manos de un médico viejo. Las manos que habían traído al mundo a cientos de niños y que una noche habían cruzado una línea que no tenía regreso. Quería pedirle que me diera la oportunidad de hacer algo. Dijo. Ni antes de que usted tome cualquier camino legal o público. ¿Qué clase de algo? Tengo todos los registros. Los guardé. Los originales, no las copias del hospital. Los guardé durante 35 años porque sabía que algún día alguien iba a aparecer y que cuando eso pasara era lo único que podía ofrecer. Me quedé quieta. ¿Qué registros exactamente? El acta real del parto de Carmenza Villalba, con el nombre del bebé como sobreviviente, con mi firma, con la hora exacta. Todo lo que se necesitaría para una prueba de identidad, para un proceso legal, para que su hijo pueda saber con certeza lo que pasó. El corazón me latió despacio y fuerte. ¿Por qué no los destruyó? Porque no soy ese tipo de hombre, dijo. Hice algo malo, pero no soy capaz de borrar la existencia de una persona. Lo miré un momento largo. Quiero esos documentos, dije. Los tiene. Me dice dónde y cuándo y se los entrego. ¿Qué pide a cambio? Otra pausa. Esta más larga. Nada, dijo. No tengo derecho a pedir nada. No le creí del todo. Los hombres que no piden nada siempre están pidiendo algo aunque no lo digan. Tal vez silencio, tal vez que yo no fuera a las autoridades, tal vez simplemente que alguien lo escuchara antes de que muriera. Pero los documentos eran reales, eso lo sentí. Le voy a dar mi número, dije. Me llama mañana y acordamos el lugar. Asentí una vez. Me levanté. Señora Rosa, dijo cuando yo ya estaba de pie. Me detuve sin volverme. Su hijo, dijo, es un buen hombre. Lo he seguido desde lejos, sin que él lo supiera. Sé que es médico, que se casó hace poco, que... Para, dije. Silencio. Mateo no es médico, dije. Es ingeniero. Y si usted lo ha estado siguiendo, eso es algo que también vamos a tener que hablar. Me fui sin esperar su respuesta. Afuera, en la acera, Cecilia me alcanzó a los 2 minutos. ¿Qué pasó? Preguntó. Le resumí en 4 frases. Ella escuchó con esa cara suya de quien procesa rápido. Tiene los documentos originales, repitió. Eso dice. ¿Le crees? Creo que tiene algo. No sé si es todo lo que dice que tiene. ¿Y lo del médico? ¿Que confundió a Mateo con otra persona? Eso me había estado molestando desde que salí de la cafetería. Si Rondón había seguido a Mateo, ¿cómo lo había confundido de carrera?
Era un error demasiado básico para un hombre que supuestamente había estado vigilando desde lejos, a menos que no hubiera estado siguiendo a Mateo, a menos que hubiera estado siguiendo a otra persona, a menos que hubiera más de un bebé en esta historia que yo todavía no conocía. Esa tarde llegué a casa antes que Orlando. Entré al cuarto, abrí el cajón donde él guardaba sus cosas personales, el que yo respetaba desde hace 20 años por ese acuerdo tácito que tienen los matrimonios largos. Lo abrí. Dentro había lo de siempre: documentos, una libreta vieja, monedas sueltas, el reloj de su padre. Y debajo de la libreta, doblado con cuidado, había un sobre. El sobre no tenía remitente, pero tenía fecha. La fecha era de hace 3 semanas, 2 días antes de la boda de Mateo. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, 3 líneas escritas a mano con letra que yo no reconocí. Ya sé que ella sabe. Si no le ha dicho nada todavía es porque aún no tiene las pruebas. Usted decide hasta cuándo esperar. Pero si espera demasiado, o ella llegará primero. No había firma. Me senté en el borde de la cama con esa hoja en la mano. Orlando sabía. Orlando había sabido antes que yo. Alguien se lo había avisado. Y él había guardado silencio mientras me veía desayunar, cenar, dormir a su lado, durante 3 semanas, sin decirme nada. Guardé la hoja exactamente como la encontré. La doblé igual, la puse debajo de la libreta, cerré el cajón. Fui a la cocina, puse agua a hervir, y cuando escuché la llave de Orlando en la puerta, me aseguré de que mi cara no dijera absolutamente nada. Esa noche, mientras él veía televisión y yo fingía leer, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Valentina. Decía: «Señora Rosa, necesito verla mañana, sola, sin decírselo a nadie. Encontré algo en los papeles de mi mamá que usted tiene que ver antes de hablar con nadie más». Levanté la vista del teléfono. Orlando seguía mirando la pantalla. Respondí: «Dígame dónde». Valentina me citó en una pequeña librería del centro que abría temprano. Llegué a las 8:30. Ella ya estaba adentro, de pie entre 2 estantes, con un sobre manila bajo el brazo y esa expresión suya de abogada que procesa antes de hablar. Me saludó sin beso, solo un gesto con la cabeza. Nos sentamos en las 2 sillas del rincón del fondo, donde vendían libros usados y nadie nos iba a escuchar. «¿Qué encontró?», pregunté sin preámbulo. Ella puso el sobre la rodilla. No lo abrió todavía. Cuando mi mamá me contó todo, la semana después de la boda, le pedí que me mostrara lo que tenía. La carta de Lucinda la tenía usted. Pero había otras cosas guardadas en la misma caja. ¿Qué cosas? Mi mamá guardó todo lo que encontró entre los papeles de Lucinda, no solo la carta. Valentina abrió el sobre. Había esto. Me entregó una hoja. Era una fotocopia borrosa de lo que parecía ser una página de registro hospitalario, el tipo de formulario que yo había visto miles de veces en mi carrera. Fecha, nombre del médico, número de habitación, nombre de la paciente, la habitación 5. El nombre de la paciente decía Carmenza Villalba Restrepo, pero debajo, en un campo que normalmente registraba el estado del recién nacido, alguien había escrito a mano, con tinta diferente a la del resto del formulario: entregado, ERC, las iniciales del doctor Efraín Rondón Castillo. «Esto es una copia del registro original», dije. «Sí». Don Lucinda guardó una copia antes de que el médico modificara el registro oficial. Valentina habló despacio y preciso, como en una audiencia. Lucinda no solo fue testigo, ella ayudó a esconder lo que pasó. Le facilitó al doctor Rondón el acceso a los formularios para modificarlos. Por eso cargó ese secreto toda la vida. Lo miré un momento largo. Entonces Lucinda era cómplice. Sí, y guardó esta copia, creo, como seguro, como la clase de prueba que uno guarda cuando sabe que hizo algo malo y quiere tener algo con qué negociar si algún día lo acusan. Devolví la hoja. ¿Hay más? Valentina sacó otra hoja del sobre. Esta era diferente. Era una carta manuscrita corta, 3 párrafos, con letra que reconocí inmediatamente porque la había visto en la carta larga que Hortensia me había dado. La letra de Lucinda. Esta carta era más reciente. El papel era más blanco, menos amarillento, y comenzaba con una línea que me detuvo. Para quien necesite saber, Orlando Mora sí estuvo en el hospital esa noche antes de lo que Rosa cree. Llegó antes del parto. Habló con Rondón en el pasillo. Lo que acordaron, yo lo escuché. Levanté la vista. Valentina me miraba con esa calma controlada de quien ya procesó el golpe y ahora espera a que el otro lo reciba. ¿Lo sabía?, preguntó en voz baja. No respondí de inmediato. Pensé en el sobre que encontré en el cajón de Orlando. Las 3 líneas sin firma. Ya sé que ella sabe. Pensé en 38 años de silencios acordados. Pensé en esa distancia que siempre confundí con carácter. No lo sé todavía, dije finalmente, pero voy a saberlo hoy. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale like. Lo que viene ahora es lo más difícil de toda esta historia,
y necesito que estés aquí. Volví a la casa a las 10 de la mañana. Orlando estaba en la sala leyendo el periódico, que era lo que hacía los martes cuando no tenía nada más urgente. Me miró entrar. Me saludó con un sonido que no era exactamente una palabra. Me senté frente a él, sin café, sin preámbulo, sin la distancia entrenada de 38 años. Orlando, dije, necesito que me cuentes lo que pasó en el hospital la noche que nació Mateo. Él bajó el periódico despacio, me miró, y en ese segundo, en ese único segundo antes de que él abriera la boca, yo supe. Supe que lo sabía, supe que siempre lo había sabido. No sé de qué estás hablando, dijo. Sí sabes. Rosa, llegaste antes del parto. Hablaste con el médico en el pasillo. Hubo un testigo. Lo miré a los ojos sin apartar la mirada. No me hagas repetirlo todo porque los dos sabemos que no hace falta. El periódico quedó doblado sobre sus rodillas. Orlando era un hombre que envejecía bien por fuera. 70 años, pelo gris, cuerpo todavía recto. Pero en ese momento vi algo que el tiempo le había escondido detrás de esa postura. El fondo de un hombre que cargó un secreto creyendo que era una decisión y que en realidad era una deuda. Me dijeron que el bebé no había sobrevivido, dijo en voz baja. ¿Y? Y el médico me dijo que había otra opción. El aire en la sala se volvió distinto. ¿Te lo ofreció? Me explicó la situación. Orlando no me miraba ya, miraba el periódico doblado. Que había otra mujer, que su bebé estaba sano, que tú habías perdido 2 embarazos antes y que esto te iba a destruir. ¿Y tú aceptaste? Silencio. Tú no estabas en condiciones de decidir nada, dijo. Estabas en sala de partos, yo estaba solo en ese pasillo, y ese hombre me puso delante algo que yo no supe manejar. No te pregunto si supiste manejarlo, dije. Te pregunto si aceptaste. Otro silencio. Sí, dijo. Una sola sílaba. Sí. 38 años de matrimonio, 35 años de criarle un hijo a ese hombre, y toda esa vida construida sobre un sí dicho en un pasillo de hospital en un momento de pánico o de cálculo, o de las dos cosas juntas. No lloré. Ya había dicho que yo no lloraba en los momentos difíciles. ¿Sabías quién era la otra madre? Pregunté. No. El médico no me dio nombres. ¿Alguna vez preguntaste? No. ¿Por qué no? Levantó los ojos del periódico. Me miró. Porque si preguntaba, hacía real lo que había hecho. Lo miré un momento largo. Es real. Orlando, dije. Lleva 35 años siendo real aunque tú no lo hayas nombrado. Se levantó. Fue hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la calle con sus ruidos normales de martes en la mañana. ¿Qué vas a hacer? Preguntó sin darse vuelta. Lo que debía haber podido decidir esa noche en el hospital, dije. Decirle a mi hijo la verdad. Llamé a Mateo esa tarde. Le pedí que viniera solo, sin Valentina, solo él. Llegó en media hora con esa puntualidad suya que siempre me había enorgullecido y que en ese momento me hizo querer retrasarlo todo, querer decirle que no importaba, que viniera mañana, que viniera la semana siguiente, que nos quedáramos en este lado de la conversación un poco más. Pero no había lado seguro ya, solo había el paso siguiente. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él y le conté todo. Lo conté sin adornos, ni sin rodeos, con la misma claridad con que yo explicaba un diagnóstico difícil cuando era enfermera. Porque eso aprendí en 30 años, que la gente no necesita que le suavicen la verdad, necesita que se la digan completa para poder empezar a procesarla. Mateo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, había un silencio en esa sala que era diferente a todos los silencios que yo había conocido. No era el silencio de la negación, no era el del llanto contenido, era el silencio de alguien que está reorganizando todo lo que conoce sobre sí mismo. Papá lo sabía, dijo. No era pregunta. Sí, asintió despacio. La otra madre murió hace 12 años, se llamaba Carmenza. Otro silencio. ¿Tenía más familia? Era prima de la mamá de Valentina. Vi el momento exacto en que eso aterrizó. Valentina, su esposa, la hija de Hortensia, la sobrina de Lucinda, toda esa red que lo rodeaba sin que él lo supiera, tejida alrededor de su historia como algo que siempre estuvo ahí esperando a ser visto. ¿Valentina sabe? Preguntó. Sí, me ayudó a encontrar las pruebas. Se llevó las manos a la cara. Las mantuvo ahí un momento. Luego las bajó. Y lo que vi en su cara no era lo que yo temía. No era derrumbe. No era furia. Era algo más parecido a una claridad difícil. La cara de alguien que recibe una noticia terrible y al mismo tiempo siente que algo que siempre estuvo desacomodado por fin encaja en su lugar. Tú eres mi mamá, dijo. Eso no cambia. No respondí de inmediato. Mateo. No cambia, repitió. Tú me criaste.
Tú estuviste. Tú eres la persona que estuvo. Su voz era firme aunque le temblaba el filo. Pero necesito saber todo. Los documentos, el médico, todo. Chi, los vas a tener. Se levantó. Caminó hasta donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí, como hacía de niño cuando quería que yo lo escuchara de verdad. ¿Estás bien?, me preguntó. Y ahí sí me llegaron las lágrimas. No por el dolor. Por eso, exactamente eso. Que después de todo lo que yo había descubierto y cargado sola esas semanas, mi hijo se arrodillara frente a mí y me preguntara si yo estaba bien. Suscríbete si llegaste hasta aquí. Estas historias las cuento para las mujeres que aprendieron a estar bien aunque no lo estuvieran. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces la historia de otra es el espejo que una necesitaba. El proceso que vino después no fue rápido ni limpio. El doctor Rondón entregó los documentos originales tal como prometió. Los entregó en un sobre a través de un abogado, sin enfrentamientos, sin condiciones. Solo una nota escrita a mano que decía: «Con esto no compro el perdón, solo devuelvo lo que siempre fue de ustedes». Valentina llevó el caso con una firma más grande, como favor personal. Los documentos fueron suficientes para establecer legalmente la identidad biológica de Mateo. No hubo juicio público. Mateo eligió no llevarlo a los medios. Era su historia y él decidía cómo contarla. El doctor Rondón fue reportado al colegio médico. A su edad y ya retirado, las consecuencias legales fueron limitadas. Pero quedó en el registro. Quedó como lo que fue. Un hombre que tomó una decisión que no le correspondía y que vivió con eso hasta el final. A veces la justicia no llega con espectáculo. A veces llega así, silenciosa, tardía, incompleta. Pero llega. Orlando y yo no seguimos juntos. No hubo pelea. No hubo portazo. Hubo una conversación larga, una tarde, y al final los dos supimos que el matrimonio había terminado mucho antes de esa conversación, que lo que habíamos estado manteniendo en pie estos años no era amor sino costumbre, y que la costumbre no es razón suficiente. Me fui al apartamento pequeño que siempre quise tener y nunca me permití buscar. Tiene una ventana que da a un árbol. Por las mañanas entran pájaros que no sé nombrar y que cantan de todas formas. Mateo fue a visitar la tumba de Carmenza un domingo. Fue solo. No me pidió que fuera con él y yo no me ofrecí. Era algo que él necesitaba hacer en privado, en silencio, con el tiempo que se necesita para presentarse ante alguien que nunca conociste y que sin embargo te dio la vida. Me contó después, tomando café en mi apartamento nuevo, que llevó flores amarillas porque no sabía qué flores le gustaban y el amarillo le pareció lo más honesto. «¿Qué sentiste?», le pregunté. Pensó un momento. Que le debía una presentación, dijo, y que ya se la hice. Lo miré. Pensé en Carmenza que vivió su dolor sola y murió sin saber. Pensé en que la única justicia posible para ella era que su hijo existía, que era un buen hombre, que llevó flores amarillas a su tumba un domingo. No era suficiente, pero era lo que había. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Hortensia hubiera callado, si se hubiera llevado el secreto a la tumba junto con su hermana, si Valentina no se hubiera casado con Mateo, si yo nunca hubiera sabido. ¿Habría seguido siendo la madre de Mateo igual? Eso no lo dudo, pero habría seguido siendo también una mujer que no sabía su propia historia. Y a los 63 años, después de toda una vida de cuidar a otros, descubrí que saber la propia historia importa, no para reescribirla, para sostenerla con las dos manos, como me dijo doña Amparo, sin arrastrarla, sin que ella te arrastre a ti. Soy Rosa Elena Cifuentes. Fui enfermera 30 años, fui esposa 38, fui madre toda mi vida y lo sigo siendo. A los 63 años aprendí que la verdad no siempre llega cuando uno está listo. Llega cuando puede llegar, y que lo que uno hace con ella cuando llega es lo único que realmente define quién es. Yo hice lo que pude, y eso, a esta edad, ya me parece suficiente. Cuéntame en los comentarios. ¿Hubo un momento en esta historia donde sentiste que ya no podías más? ¿Dónde te rompió? Necesito saber que no estuve hablando sola.